Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y en el video de hoy te quiero proponer que me acompañes en una reflexión sobre ciertas ideas a modo prejuicios o conceptos preestablecidos que puede haber sobre lo que es ser espiritual, ser consciente, estar en un camino de autotransformación, de autoconocimiento, y que surgen en estos caminos que muchos estamos. Y está bueno identificarlas, poder pensarlas diferente, ir un poco más allá y deconstruir un poco esos conceptos tan establecidos que tenemos de lo que significa ser consciente, ser espiritual y demás. Porque lo que te quiero plantear en esta reflexión es que muchas veces caemos en autoexigencias de cumplir con ciertas ideas o estándares de lo que significa ser consciente o ser espiritual. Y puede jugarnos muy en contra porque nos ponemos como en una especie de resistencia y no admitimos quizá nuestro verdadero sentir, nuestro estado emocional, porque no nos permitimos sentirnos de esa forma, ya que según ideas que filtran esas emociones y esos estados, no deberíamos sentir lo que sentimos. Entonces esto suele pasar mucho porque hay ideas de que ser consciente es estar todo el día positivo, estar todo el día contento, no enojarse, no poder contestarle mal a alguien en algún momento y un millón de otras cosas. Tenemos como esa idea preestablecida de que si estás en este camino te tenés que comportar de una determinada forma, tenés que hacer ciertas cosas, tenés que tener ciertos estados emocionales. Y si eso es lo que sucede, desde nuestro inconsciente colectivo que todos compartimos, está un arquetipo que Carl Gustav Jung, un psiquiatra suizo, que a mí me gusta mucho, por eso lo nombro en los videos, nos decía que hay un arquetipo dentro de los muchos que hay en el inconsciente colectivo que se llamaba el deber ser. Y este arquetipo ya hemos explicado en otros videos porque se ve muy reflejado y reforzado, o quizá proviene mucho de nuestra infancia, de cómo a través de la forma en la cual fuimos criados nos decían cómo comportarnos, y había conductas que no podían ser avaladas, había conductas que desaprobaban los adultos, los referentes, y que tendemos inconscientemente desde ese aprendizaje que tuvimos a repetir en la vida adulta a modo inconsciente y reprimiendo ciertas emociones, por ejemplo las mal llamadas negativas. Entonces quizás si éramos chicos y nos enojábamos por algo, llorábamos mucho, o nos encaprichábamos y nos habían retado, quedó esa huella, esa memoria de que está mal eso, que si nos mostramos de esa forma, un otro no nos va a aceptar, nos van a rechazar, no vamos a encajar con ese otro. Entonces en nuestros vínculos quizá tendemos a reprimir esas emociones, no sabemos qué hacer con esos enojos, con esas emociones mal llamadas negativas, y encima las reprimimos, las mantenemos inconscientes, y eso hace una fuerza aún mayor que dificulta vínculos sanos con los demás. Entonces, esto funciona, este deber ser funciona en un montón de áreas y en todos los demás conceptos. Lo que pasa es que ahora lo vamos a hablar específicamente de cómo nos afecta en este concepto de lo que es ser espiritual o consciente. Porque lo que pasa es que cuando tenemos una idea muy fija, establecida, de que ser consciente es vivir siempre en positivo, por ejemplo, o tener una actitud positiva para la vida y estar siempre felices y estar alegres y demás, lo que va a pasar cuando sintamos un enojo es que lo vamos a reprimir, por supuesto, porque estamos actuando inconscientemente desde ese arquetipo de que debería ser diferente la situación. O, por ejemplo, si estás haciendo terapias alternativas, estás, no sé, comunicando estos temas a la gente, o estás en estos caminos de autoconocimiento, pero aplicándolo y trabajando con un otro, tenemos esa idea, lo cuento desde la reflexión porque me ha pasado, tenemos esa idea de que si no mostramos esa parte o si no nos comportamos de cierta forma, seríamos como hipócritas. Porque entonces, ¿qué estamos mostrando al otro? ¿Qué estamos haciendo?
solemos caer en esos caminos y en esas conductas de forma inconsciente y desde esa tendencia, desde la energía que viene desde ese arquetipo que funciona desde el inconsciente colectivo. Está ahí como dormido. Y cuando sucede una situación, a mí me enoja, como yo no debería enojarme, directamente es como que tiendo a reprimirla, a ocultarla, a negarlo o a tratar de sentirme bien rápido. Entonces, si eso es lo que sucede, si estás escuchando este video y te sentís identificado, es importante que empecemos a redefinir esos conceptos. Porque también este psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, lo que decía era que él prefería, en vez de ser bueno, ser real, ser completo, total. Porque a esto nos referimos, a poder vivir una experiencia que sea cualquier emoción y poder sentirla siendo reales, viviendo la experiencia en su totalidad, como es, y no como nos gustaría o debería o no ser. Porque si lo estamos viviendo desde lo que debería o no pasar, lo que deberíamos o no sentir, ya es un plano mental. Y ahí la mente está interfiriendo en la experiencia. No estamos viviendo realmente la experiencia completa, sino solo lo que seleccionamos mentalmente que debería pasar o que está bueno vivir o que estaría bueno interpretar y no realmente lo que sentimos. Entonces, quizá son conceptos muy grandes como para poder explicar porque en realidad tienen que ver con vivencias, con experiencias y no con teorías ni tampoco ideas, ni filtros, ni interpretaciones mentales, el hecho de ser consciente o ser espiritual. Pero nos podemos acercar desde lo que es la mente y usarla a nuestro favor en este caso para entender lo que no es, por ejemplo. No es que yo tengo que mostrarme en positivo todo el día, porque si yo realmente internamente no siento esa positividad, no me siento feliz y alegre, es mucho más honesto que yo admita cómo me siento y transite esa emoción sin lastimar a otra persona, sin pensar ni actuar desde esa emoción, porque la sé gestionar o sé cómo transitar ese estado sin abandonarme, sin tratarme mal a mí ni a los demás, y estoy buscando poner conciencia en ese estado emocional en todo caso. O porque ya vine tomando otra actitud, lo veo desde otra forma, veo que eso es una oportunidad para conocerme, para encontrar qué es lo que me molesta, qué pensamiento se dispara con eso, ver qué es lo que estoy interpretando de esa situación y poner conciencia en ese asunto. Eso es ser consciente, eso es ser real, eso es vivir la experiencia completa, no solamente la que me gustaría y la otra negarla, evadirla y tratar de que no suceda o no verla, porque va a suceder porque está internamente sucediendo. Entonces quizá tenga que ver más que nada con un reconocimiento, con una honestidad, con vivir desde la experiencia sin tantas ideas, filtros e interpretaciones que nos alejen de lo que estemos sintiendo verdaderamente y que no nos sirvan de excusas para no hacernos responsables de ese sentir y ese estado interno que estamos viviendo gracias a ese contexto que se nos muestra o que nos da la posibilidad y nos muestra esa emoción interna. Entonces, poder entender que no es actuar de una determinada forma, que no es sentirse de una determinada forma, sino que es ser consciente de que no solo somos eso externo que vemos, en ser conscientes de que somos un ser integrado, que no solamente somos nuestras ideas, sino que también somos nuestras emociones, sino que también somos nuestro físico, lo material y lo real y concreto, pero también lo espiritual y sutil. Y somos un todo integrado y que en realidad nunca terminamos de conocernos en definitiva. Y toda experiencia busca aportarnos un poco más de información y algo que llama nuestra atención porque necesita que hagamos consciente, reconozcamos y nos hagamos cargo de que eso está dentro nuestro. Entonces, no es una determinada forma de actuar, no es una determinada forma de sentir, es mucho más profundo porque en realidad es una experiencia, es una vivencia. Ya somos seres espirituales, ya somos conscientes. Entonces, o mejor dicho, somos conciencia. El tema de que lo reconozcamos, lo vivamos desde ese nivel, es una elección personal y es un estado, porque podemos ir alcanzando mayores niveles de comprensión que nos acerquen a esos estados, o poder ser más conscientes de nuestra espiritualidad en la vida cotidiana.
pero no dejamos de serlo por no saberlo. Y eso no deja de estar vivenciándose y experimentándose en mi cuerpo y demás. No dejo de tener energía en el cuerpo y que esa energía se esté expresando en mi cuerpo. No dejo de tener chakras por no saber que existen y demás. Entonces es más que nada una especie de abrir las miradas, los conceptos, las ideas, deshacernos de esas viejas historias, las cuales quizá nos identificamos y nos apegábamos a una personalidad según lo que hacíamos, según un vínculo, según un lugar donde vivimos y demás, y empezar a ver que somos mucho más y a descubrir ese mundo interno. Y poder poner conciencia en eso, ser consciente, ser responsable de eso y de esos estados internos. Entonces es ser, como decía Carl Gustav Jung, real, no bueno, malo, feliz, contento o esas ideas que tenemos. Y esto nos trae muchísima paz y muchísima luz porque solemos caer muy fácil en esos mecanismos de autoexigencia, de no me puedo sentir como me siento. Y son lugares muy dolorosos porque vamos en contra de nosotros mismos, de nuestro sentir y de algo profundo, o nos engañamos y seguramente la vida se encarga de mostrarnos por fuera lo que estamos tratando de negar. Porque también esto pasa, y lo hemos hablado en otros videos, cuando nos estamos polarizando demasiado, estamos viviendo demasiado dualmente, queriendo ver solo una parte y obviamos la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Internamente yo trato de sostener algo y externamente me lo muestran, por supuesto, porque todo el tiempo está buscando como una especie de integración. Si yo puedo ser consciente, estoy integrando todo lo que me trae internamente, lo que despierta en mí cada experiencia. Y no hay filtros de bueno o malo, no hay juicios, y es más que nada una aceptación, un reconocimiento, un poder estar presente conmigo, no abandonarme, vivir desde ese amor propio que es acompañarse y transitar todos los estados, aunque sean los más agradables o no, aunque sean los más dolorosos o placenteros, porque siguen siendo dualidades, y porque una no existiría sin la otra. Entonces muchas veces podemos definir la luz por la oscuridad por la luz, porque nos damos cuenta que en definitiva son lo mismo, pero expresado en dos polaridades, en dos frecuencias vibratorias diferentes, pero la energía es la misma. La energía no tiene ese juicio, el juicio lo hacemos con nuestra mente. Entonces, dejar de juzgar, porque muchas veces lo que pasa con estos mecanismos de autoexigencia o de negación más que nada, es que juzgamos para no admitir que sentimos eso porque nos da miedo sentir lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, muchas veces nos puede pasar de sentir miedo, y como tenemos tan establecido esto de que el miedo es opuesto al amor y que tenemos que ser amorosos y tenemos que vivir desde el amor y demás, este es un claro ejemplo de lo que puede pasar con esas ideas de que ser consciente, ser bueno y estar viviendo todo el tiempo en positivo y amorosamente. No entendemos que en realidad el concepto del amor es mucho más amplio y que es un estado de conciencia más que una emoción o esa especie de sentimiento que podemos tener en un vínculo, sino que va mucho más profundo. Creo que hasta incluso no se podría expresar del todo con palabras porque es de un orden mucho más sutil y es un estado de conciencia, como decíamos recién, pero que implica también poder acompañarse y permanecer sin juzgar al otro, dejar ser al otro. Por lo tanto, también dejar ser esas emociones que van surgiendo, esos estados emocionales, acompañarnos, estando presentes con ellos. Entonces, quizá si nos encontramos sintiendo miedo y tenemos la idea de que hay emociones negativas y emociones positivas, vamos a tender a rechazar las emociones negativas. Y si tenés miedo, te vas a encontrar teniendo miedo de tener miedo, o tratando de resistir un miedo, o tratando de convencerte desde las ideas que no tenés miedo, que es una forma de ver y que vas a cambiar la forma de ver y demás, pero en realidad desde la evasión a sentir ese miedo. Y si podemos sentir esos estados emocionales completamente, nos damos cuenta de que son estados y que van pasando y que nos dejan siempre un aprendizaje. Porque mis miedos también me están mostrando algo que yo quiero, que quizá no me animo, o qué es lo que estoy preocupada, cuáles son mis ideas sobre esa situación, y siempre son oportunidades de descubrir algo interno y oportunidades de que con esa energía del miedo que estoy sintiendo pueda moverla y utilizarla como un motor
para ir hacia otro lugar, para hacer un cambio, para animarme a cambiar alguna actitud y no quedarme paralizado o en huida o en defensa, que son como las respuestas desde el miedo. Puedes sentir miedo sin actuar desde el miedo, sin pensar desde el miedo, pero admitir y reconocer que tenés miedo, porque si lo tenés, lo tenés. Entonces, siempre el punto es la aceptación, el reconocimiento y desde ahí decidir otras cosas ampliando la mirada por lo que descubrimos que nos muestran todos esos estados. Y eso lo podemos hacer si somos conscientes. Entonces ahí quizás es un concepto de conciencia más real que el tener que estar de una determinada forma o que los demás siempre nos vean luminosos, alegres, contentos y positivos, porque eso ya es algo polarizado y no es tanto, no es tan real o son simplemente preconceptos e ideas de la gente de lo que es ser espiritual, ser consciente y demás. Y tiene más que ver con una experiencia, con estar presente, con poder reconocer, con acompañarse, con no juzgarse ni limitarse y con deshacerse de todas esas ideas tan establecidas, hasta incluso de las de lo que es ser consciente o espiritual. Y que muchas veces si los demás, nos encontramos con los demás que nos están marcando esas cosas o que nos dicen cosas como, ay, vos que estás en estos caminos o lo que sea, vos no te puedes enojar o cosas así que te puedan llegar a pasar. Eso es una oportunidad de reconocer que quizás ese pensamiento está dentro mío, quizás es un miedo mío y que yo no estoy admitiendo y viene un otro y me lo espeja. Porque también nos pasa mucho eso, que los otros nos muestran lo que no queremos admitir y lo que estamos evadiendo. Entonces estar atentos a si tenemos esas ideas fijas, si nos estamos autoexigiendo o podemos vivenciar las experiencias sin andar juzgándolas e interpretándolas para no sentirlas, para no vivirlas completamente, porque nos estaríamos limitando de vivirla totalmente esa experiencia. Entonces, bueno, espero que el video, la reflexión les haya servido, les haya gustado. Si es así, dejen un comentario, un me gusta, compartan, suscríbanse al canal y les dejo un beso.